Bueno, estamos tan contentos por lo que Dios nos permite vivir en esta etapa de la iglesia con bases sólidas, con una nueva serie que nos va a llevar, estamos convencidos, a un temor del Dios de la Biblia muy sano, el cual creo que necesitamos con urgencia en esta sociedad que, como recordábamos la semana pasada, si te acordarás en la introducción, esta sociedad está sumamente al azar con Dios. Es decir, para algunos es una cosa, para otros es otra, va de acuerdo a sus experiencias, conveniencias o enseñanzas propias, pero no a la Escritura, no a la Biblia. Pues así lo toman los diferentes líderes hoy, que tendrían que ser nuestros líderes eclesiales, nuestros líderes de iglesia, tendrían que ser los que más defiendan la palabra de Dios en todo su esplendor, defensores absolutos de la Biblia. Pero lastimosamente en esta sociedad estamos buscando agradar a la gente y muchos líderes religiosos están llevados igualmente por sus emociones y sus propias interpretaciones. Entonces creemos que esta serie es muy importante para nosotros, con las bases sólidas. Estamos viviendo en un momento crítico en la iglesia cristiana. En un siglo XXI que está totalmente distorsionando las bases de la Escritura. Y como dije, muchos líderes religiosos apoyan esto y le dan fuerza a la Biblia si es que hablan de acuerdo a sus circunstancias o sus experiencias. Damas y caballeros, quiero comenzar con un punto en esta introducción para meternos poco a poco. Yo sé que ustedes me tienen paciencia para meternos poco a poco en la segunda parte de la Trinidad. Quiero comenzar este punto dando una declaración que es contundente y que usted la tiene que tener en su mente y corazón. La Biblia es infalible, pero no lo puedo dejar ahí. Pues hoy en el ambiente evangélico dicen, sí, la Biblia es infalible para la salvación, pero hay algunos errores científicos, algunos errores históricos. O si la Biblia es divina si me habla a mí. Entonces cada día buscamos un versículo que nos diga algo, porque es divina si me habla a mí. Si yo la siento divina, me habla, entonces es así, es de Dios. Génesis no es literal, dicen. Bueno, Génesis es un poema. Tú sabes, bueno, la evolución. No puede ser que la creación sea en 6 días, de 24 horas literales. Adán y Eva, bueno, es un buen y lindo poema, pero no es literal. Entonces, no solamente tengo que enfatizar que la Biblia es infalible, sino tengo que decirles, damas y caballeros, que la Biblia es inerrante. Esto es muy importante. La Biblia no tiene errores. Toda ella es inspiración divina, es exhalada por Dios en su plenitud. Cada frase, cada palabra, cada verbo, cada voz. Toda la gramática es lo que Dios expresa ahí mismo. Con ello en mente, teniendo claro que tenemos que decir, creer y tomar esto, que la Biblia es infalible, inerrante, entonces nos vamos a acercar con mayor solemnidad a conocer. Y con eso en mente, la semana pasada empezamos la serie con el Dios Trino y vimos que es imposible entender su esencia, pero es indiscutible en las Escrituras. ¿Se acuerdan? Es imposible entender su esencia. No podemos entender la esencia, pero es indiscutible la Trinidad en las Escrituras. Y ese ha sido nuestro trabajo de la semana pasada y de esta semana. Comenzamos hablando de la revelación progresiva, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la revelación progresiva? La revelación progresiva, recorrimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para ver cómo se nos arma esta enseñanza indiscutible en las Escrituras, y entramos al punto 2 para ver, ¿cuál es el título del punto 2? ¿Se acuerdan? Un Dios, 3 personas, lo que hemos cantado hoy, y concluimos que las 3 personas son eternas. ¿Eso también se acuerdan? Vimos Deuteronomio 33:27. Hicimos un paralelo con Miqueas 5:2 y otro paralelo con Hebreos 9:14 para ver que tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Biblia lo pone como eternos. Y si son eternos, entonces son divinos. Si son divinos, son Dios. Pero hay un problema, que nosotros hemos enseñado que el Dios de la Biblia es radicalmente monoteísta. Entonces ese cruce tiene un problema.
tiene un problema. Déjame hablar de lo radical del monoteísmo para leer Biblia. Quisiera que vayan a Deuteronomio capítulo 6 para empezar esto. Vimos 3 personas, las 3 eternas, las 3 divinas. Y entonces tenemos un problema porque ahora tenemos una Biblia que dice que Dios es monoteísta, absolutamente uno. Deuteronomio 6:4 es la famosa Shema. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado esa palabra? Shema quiere decir escucha, oye, ¿no? Shema. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, o sea, Shema Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando tú lo traduces literalmente, dice Shema, que quiere decir oye para obedecer, oye para aplicar. No es meramente oye, sino oye para aplicar en tu vida. Shema, Yahweh o Yahvé, Dios, Yahweh, Israel es uno. Así es literalmente el pasaje. El Señor es uno. Declaración absoluta de monoteísmo. Absoluta. Entonces tenemos 3 personas, un único Dios, imposible de entender en esencia, indiscutible. Pablo, en el Nuevo Testamento, en su discurso en Atenas, ¿se acuerdan que Pablo predica en la ciudad de la filosofía, del conocimiento total, de la época del apogeo del conocimiento? Y en Hechos 17:24, para hacer un paralelo, Pablo habla del Dios único. Hechos 17:24, Pablo predicando, dice esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Escucha cómo pronuncia Pablo. Es muy importante que tú veas cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento exaltan la radicalidad de un monoteísmo, un único Dios. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esto es absoluto. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues, ¿qué dice ahí? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas. Declaración monoteísta radical. Él es el Dios único que da la vida. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es Dios. Y coloqué la semana pasada en sus mentes que el más fuerte argumento a través de la historia, escúchenme bien, este argumento más fuerte a través de la historia y en épocas modernas en contra de la Trinidad es que es irracional. Ese es el más grande argumento de toda la historia. Y hoy, cuando hables con alguien, escuches con alguien, te van a decir ese argumento. La Trinidad es irracional. Pero quiero mostrarte que eso no es así. Quiero derrumbar ese argumento que es muy sencillo. Lo que se basa este argumento es en la contradicción. La contradicción, es decir, si son 3, ¿cómo puede ser 1? Y si es 1, ¿cómo pueden ser 3? Esto es irracional. Esto es una contradicción, dicen ellos. Si yo digo son 3 dioses, escúchame bien, para poder entender hacia dónde voy, es muy sencillo, solamente que espero explicarlo bien. Si son 3 dioses, pero un Dios, esa declaración es irracional. 3 dioses, pero un Dios irracional. Tienen razón. Si yo digo, es 1 en esencia, pero 3 en esencia, eso es irracional. Juan no pongo, mejor Jorge. Jorge está vivo, pero Jorge está muerto. Bueno, o está vivo o está muerto, porque si no esa declaración es irracional. Jorge está vivo, Jorge está muerto. No, decídete, o está vivo o está muerto. Si no es una contradicción, ¿verdad que sí? Tienen el mismo sentido. Claro que sí. Ahí sí tendríamos que decir que es una contradicción, se contradice, es irracional. Pero si yo digo 3 en esencia,
como dije antes, y uno en esencia, también hay una contradicción. Un sentido es el mismo sentido. 3 en esencia, 1 en esencia. ¿Está claro? Es una contradicción, es irracional. Pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia no lo plantea así. La Biblia plantea un Dios, un sentido, 3 personas. Eso en el concepto, en la filosofía y en el concepto de contradicción no entraría. Son 2 sentidos distintos. La Biblia presenta un Dios, 3 personas. Un Dios, 3 en esencia. Damas y caballeros, esto no es una contradicción. No es irracional. Es un sentido, es un Dios, y otro sentido, 3 personas. No están en el mismo sentido, entonces el concepto de contradicción o irracionalidad no entraría aquí en la Trinidad. Quiero que tu mente esté atenta porque esto es vital. Ah, ¿es irracional? No, no es irracional. Un Dios es un sentido, 3 personas es otro sentido. Ese no hay concepto de contradicción ni irracionalidad. ¿Me dejo entender? Si fuera un Dios y 3 dioses, ahí sí hay una contradicción. Pero aquí no, la Biblia lo presenta un único Dios. 3 personas, otro sentido. Pero déjame ahondar más en esto. Tenemos que entender 3 conceptos claros aquí. Y quiero, por favor, tu máxima atención. Hoy día vamos a tener un poquito de argumento y necesito tu atención y tu paciencia. Primero, quiero que entiendas el concepto de contradicción, que ya lo vimos, que es muy sencillo rebatir ese argumento. No hay irracionalidad. Y eso te lo van a decir. Es irracional. Ya tienes que decir, ya tienes que responder. Pero quiero darte otro concepto para que se encierre todo y tape toda arista en esto. El concepto de paradoja. Paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es algo que parece contradictorio, pero cuando lo analizas bien, no es contradictorio. Te voy a dar un ejemplo. Mateo 20, 27, por favor. Mateo 20, 27, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y escucha la paradoja que les da a sus discípulos. Usted me va a decir si eso es una contradicción, si eso es una irracionalidad. Aunque pareciera contradictorio, eso se llama paradoja. Mateo 20, 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo. ¿Cómo? Ahí hay una contradicción aparente. ¿Te das cuenta? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En esa no había ninguna duda cuando se hablaba de primero siervo. El siervo era el esclavo, el último en la casa, el último, el que servía el más abajo. Jesús dice, el que quiera ser primero tiene que ser el que está más abajo. Acá hay una aparente contradicción, pero en realidad esto no es una contradicción. Cuando tú analizas bien el texto, encontrarás que Jesús está enseñando a sus discípulos, los cuales querían los primeros lugares con el Señor. Parece a primera vista una contradicción, pero no lo es. Cuando lo analizas te das cuenta que sí tiene sentido el reino de Dios entre los llamados de Dios, los que saben y entienden quiénes son frente a Dios, se saben nada. Su tarea es servir a sus hermanos y ellos son los más importantes en el reino del cielo. Te das cuenta que no hay una contradicción, se llama paradoja. Hay una aparente contradicción, pero cuando lo analizas no hay contradicción, no lo es. Hay otra palabra, no solamente contradicción y paradoja, sino también hay otra palabrita que quiero que ustedes definan bien en sus mentes. Se llama la palabrita misterio. Contradicción, paradoja, ya vimos contradicción. ¿Está claro? Hermanos, ¿está claro? ¿Los tengo aquí? Contradicción, paradoja, aparece contradicción, pero no lo es cuando lo analizas bien. Y en la última palabra, que con esto encerramos el argumento para destruir el que quiere hablar de irracionalidad o de equivocación, no hay. El último argumento es el misterio. ¿Qué cosa es misterio? Es una realidad contundente, pero que en esencia no se puede explicar. Es una realidad contundente de las Escrituras, pero que no se puede explicar. Es una realidad que sale a la luz, pero que muchas veces no se puede explicar. Por ejemplo, la encarnación del Dios Todopoderoso. ¿Quién puede explicar que el Dios eterno vino como un niño y cuando era un niñito chiquitito, un niñito, María lo tenía en brazos
y todos los corazones latían por Él. Porque la Biblia dice que en Él subsisten todas las cosas. ¿Quién puede entender eso? Bueno, la respuesta clara es que no entiendo nada. ¿Pero es real? Contundente. Jesús vino a través de la Virgen María. La encarnación del Todopoderoso es un misterio. Es real, es absoluto. Pero es inexplicable. ¿Cómo puede ese niñito que está formado, querido, ser Dios? ¿Cómo? Increíble. Déjame darte un ejemplo que creo que nos va a ayudar a dirigir este concepto de misterio cuando ponemos un ejemplo más cotidiano. El tema de la gravedad. ¿Usted ha escuchado de la gravedad? ¿Verdad? En una página llamada VIX, V-I-X, que nos habla de curiosidades mundiales, hablan de la gravedad así. Escucha lo que dice. En realidad no sabemos ni qué es ni cómo está compuesta realmente. Solo sabemos cómo se comporta. Fin de la cita. O sea, nadie puede entender, nadie puede explicar la gravedad en esencia, pero yo sé que existe. Yo sé que existe. Pero nadie la puede, me voy a agachar un ratito, nadie la puede tener en esencia, conocer, explicar en esencia. ¿Está claro? En la página de la NASA, es bien interesante, miren lo que dice sobre la gravedad. Hasta ahora no hemos sabido cómo hacer para encontrar las respuestas, salvo intentar calcularlas teóricamente. Fin de la cita. O sea, la gravedad es inexplicable en esencia. ¿Pero es real? Bueno, ya comprobé que es real. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Entonces, si tenemos claro eso, la Trinidad, ¿en qué rango entraría? Damas y caballeros, les presento un misterio de la Biblia, contundente, pero inexplicable en esencia. Ahí entraría. Tenemos que derribar esos argumentos. No es irracional. No podemos hablar de contradicción ni de irracionalidad. Hablamos de que es un misterio. Hablamos. Ahí se debe colocar la Trinidad. Es una realidad, pero que no se puede explicar. Entonces, si tenemos claro que la revelación progresiva nos lleva a ver la pluralidad en la deidad, ¿se acuerdan de ese término? La pluralidad en la deidad. Y si tenemos claro que hay un Dios y tres personas, lo cual no entra en el concepto de contradicción ni de irracionalidad, sino que es un misterio, como ya vimos, entonces ahora sí, con esa claridad podemos ir al punto 3. El punto 3. ¿Se acuerdan que hemos desarrollado 4 puntos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de sí? ¿Cuál ha sido el primer punto? La revelación progresiva. ¿Se acuerdan? Segundo punto, un Dios, 3 personas. Y ahora vamos al tercer punto, que es el verbo en la Trinidad. Y para eso quiero llevarles al pasaje maravilloso de Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1, de ahí vamos a estar hablando un poquito sobre el verbo en la Trinidad. Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, quisiera que estemos ahí y vamos a tratar de colocar algunas notas y poder recorrer un poquito esto y tener esta realidad, este misterio que es contundente para las Escrituras, pero imposible de entender. Dice Juan 1:1, ¿están ahí? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Quiero leer despacio. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué les parece el pasaje? Supremo, ¿no? Cuando hablan y dicen todas las cosas por Él fueron hechas, ¿a quién se refiere? En el pasaje, no me pongan nombres, sino en el pasaje.
Muy bien. Están hablando del verbo, ¿verdad? Mírenlo, por favor. No quiero que pongan nombres, no quiero que vayan con mentalidad ya puesta, sino que lo miren ahí. ¿Está bien? Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Como hablamos la semana pasada, en los siglos 4, 5, 19 y 20, esos 400 años, ¿se acuerdan? Nefastos de ataque a la iglesia, fueron los siglos de más feroces ataques contra el cristianismo. En el siglo IV las herejías fueron tratadas en el concilio de Nicea. El más fiero ataque fue contra la Trinidad en el siglo IV, donde se puso las bases sólidas que ya hablamos la semana pasada. Pero en el siglo V se atacó muchísimo la deidad de Cristo, y el concilio que puso las cosas en orden fue el concilio de Calcedonia en el siglo V, para poner las cosas bien en claro y exactas en la doctrina, para no tener problema con esto. Claro, por supuesto, todo regresa, como ustedes ven, y a partir del siglo XIX y XX ha habido otro ataque, y hasta hoy, ahora, mucha gente va a la iglesia, van a iglesias cristianas y no entiende, dicen que no pueden captar, es irracional la Trinidad. ¿Cómo que Jesús, Dios, no Jesús, no, si le dice Padre, no Padre? Ahora vamos a tratar de ver lo indiscutible en la Biblia. Se trató los ataques contra la deidad en el concilio de Calcedonia. Hoy no voy a, tranquilos, no se asusten, no los voy a marear con las herejías contra esto en ese tiempo, de todos los nombrecitos que hay, porque ya hemos recibido ya nombrecitos el miércoles, el domingo pasado, ya deben estar ustedes conocedores de estos nombrecitos de herejías, pero es bueno que lo revisen, porque hoy salen como novedosas, con otro nombre pomposo, pero es lo mismo, o más sofisticado quizá, en esencia, lo mismo. Lo que quiero ir contigo es a decirte que en Calcedonia se definió la naturaleza de Cristo en 4 negaciones, Esto es famoso en Calcedonia, que es inconfundible, o sea, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. La primera negación inconfundible, la segunda es incambiable. Sus naturalezas son incambiables, indivisibles e inseparables. Son las 4 negaciones que quedaron en Calcedonia con respecto a la deidad de Cristo para defender la claridad de la deidad de Cristo. Es tan Dios que no parece hombre. Y es tan hombre que no parece Dios. Cristo es el Dios viviente. Trabajemos el texto, por favor. Verso 1, en Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo, esta declaración debe ser en las Escrituras la más fuerte afirmación de la deidad de Cristo que hay. Los 3 textos siguientes que hemos leído, es decir, verso 2 al verso 4, son como refuerzos y descripciones que emanan del primer verso. Si entendemos este verso, habremos visto contundente la enseñanza escritural que Jesús es Dios, mas seguirá siendo incomprensible para nuestra mente finita su esencia. Pero será contundente solo viendo el primer versículo. Los demás como que decantan y emanan del entendimiento del primer versículo. Déjame desarrollar el primer versículo. En el principio era el verbo. Entonces déjame poner un punto para guiarnos. El origen del verbo. Déjame tratar el origen del verbo. Primer punto del verso 1. El origen del verbo. Es solo para ordenarnos. El texto dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo. Hasta ahí nomás. La palabra principio en el original es arché o arche, que significa fuente u origen. Esta frase nos lleva otra vez, ¿a qué pasaje? Cuando tú escuchas en el principio, ¿a dónde te lleva otra vez? Que lo hemos tocado la semana pasada y que algunos ya no sé si querrán ni verlo ya, porque lo hemos tocado la semana pasada, pero es bueno verlo porque ese versículo está cargado de maravillas. Y en Génesis 1:1 recordamos que decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, cuando se creaban los cielos y la tierra, ya estaba el verbo. ¿Verdad que sí? Esta es una forma clara de ver la eternidad del verbo. Cuando todo estaba creado, ya estaba el verbo.
Es una manera clara de decir que el verbo es eterno. Esto es contundente, pero todavía no dice quién es el verbo, ¿verdad? Ahí no dice quién es el verbo. Solamente dice que el verbo estaba ya cuando todo se estaba creando. Es decir, es una forma de decir el verbo es eterno. Lógico. La palabra era, seguimos en el primer párrafo, el principio era el verbo. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo ves ahí? Era es un verbo indicativo imperfecto. A mí me encanta esto y tú dirás, ¿y a mí qué? Verbo indicativo es un hecho histórico real en el griego. Imperfecto no es que se está refiriendo a mí, sino que imperfecto es pasado. Pasado. Pero en el griego es un pasado continuo, es decir, que era desde antes hasta el día de hoy. Es un pasado continuo, ese es el verbo imperfecto en el griego. Era de antes, o sea, de atrás. ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? Antes de la creación. De atrás hasta hoy. Es decir, si es antes del tiempo, es eterno. Sin lugar a dudas, el verbo es eterno. En el primer párrafo del Juan 1.1 nos está describiendo que el principio, la fuente y origen, estaba ya, desde el principio, ya estaba el verbo. Nos está diciendo claramente, es una forma clara de ver la eternidad del verbo, donde es contundente, sin lugar a dudas el verbo es eterno. Ahora la pregunta es, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? En el principio era, ya vimos el principio era, el verbo. Ahora sí nos toca la palabra verbo, ¿verdad? Verbo. Antes de seguir investigando esto, ¿quién es el verbo? Quisiera recordar qué significaba el verbo en esa época. Quiero ir 2000 años atrás, quizás comenzó de 2500 años atrás, para que tú sepas más o menos cuando Juan, ¿por qué Juan no pone de frente el nombre? ¿Por qué pone el verbo? Bueno, déjame recordarte esto. Quisiera recordar el pensamiento de la época, el verbo. Quiero decirte que esta palabra, este término, fue utilizado por la filosofía griega y tenía una connotación impersonal. En ese momento se sabía claramente qué significaba el verbo y era una connotación impersonal. Este concepto empezó de 500 años atrás que se escriba, que fue Heráclito. Heráclito, en el año 550 a.C., en Éfeso, justo en la misma ciudad que escribe en Juan, el Evangelio de Juan se escribió en Éfeso, en esa misma ciudad, dio este pensamiento fascinante. Escucha, el mundo tiene un orden y un propósito, pues lo dirige la mente de Dios, el logos de Dios. Ese era el concepto de Heráclito. Este concepto también fue presentado por Filón. Y Filón, un filósofo que había estudiado a los judíos y a los griegos, o sea, era un pensamiento judío y griego, él mantenía, según Filón, dice, él mantenía que el logos era lo más antiguo del mundo y el instrumento por medio del cual Dios lo había hecho todo. Ese era el pensamiento. Ese era el pensamiento de Logos. Era el instrumento donde Dios había hecho todo. Era la mente de Dios puesta para la creación y para todo. Es decir, el Logos era claramente relacionado con la deidad, pero era algo impersonal. Y como era algo impersonal, Juan empieza el texto diciendo que el verbo, en el principio, era el verbo. Entonces, cuando Juan declara que en el principio era el verbo, esto se vuelve chocante cuando entiendes quién es el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Es una fuerza impersonal? ¿Es algo impersonal? Mira el verso 14 de Juan 1. Y ahí Juan el evangelista nos empieza a aclarar. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero vemos que el verbo fue hecho sarx, dice ahí, carne, está hablando de humano.
Lo que está diciendo es, no es impersonal. No es impersonal. Sarx, carne, lo que nos dice es que el verbo que vive en la eternidad de alguna manera se volvió humano. No es impersonal, es personal. Mira la frase ahí, dice que fue hecho. ¿Lo ves ahí? En el verso 14. Fue hecho es la palabra ginomai en el griego. Este verbo que se hizo humano, fue hecho humano, ginomai, enfatiza la fragilidad humana, pero sin dejar de ser el verbo eterno. ¡Wow! Estamos hablando de que este concepto de logos se vuelve de lo impersonal en la mente de ese tiempo. Si hoy día decimos, bueno, es que el verbo, ya nadie no entiende nada. El verbo está cerca al sujeto, predicado. Pero en ese tiempo hablar del verbo, de logos, era hablar de algo impersonal que era la mente de Dios, la mente creadora, y tenía una relación con la deidad. Cuando Juan dice que el verbo fue hecho carne, hay un choque en las mentes de la gente que entiende esto. Hay un choque. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están así? Hay un choque. Pablo diría en 1 Timoteo 3:16, que ya lo hemos visto, él diría, Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16, cuando habla del misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Esto es impresionante, se vuelve de lo impersonal a lo personal. La pregunta sigue ahí, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Y la respuesta la tenemos en el verso 17 de Juan. Ahí está. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... Ahí está el verbo. Damas y caballeros, Jesucristo el verbo. Jesucristo eterno. Ahora pongámosles todo lo que hemos aprendido desde el verso 1 y vas a encontrar a Jesucristo eterno, a Jesucristo que era desde el principio, a Jesucristo que era desde antes. Damas y caballeros, lo que está diciendo Juan aquí es impresionante, lo que está enseñando el origen del verbo. Él es eterno. Y eso lo tienes que tener con todo en tu mente y corazón. Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. Déjame darte una nota ahí porque ese pasaje del verso 17 es muy interesante. La ley, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por qué habla de la ley aquí? Bueno, la ley no salva, ¿verdad que sí? La ley no salva. La ley no salva. Todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, ¿habían salvados en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Todos los que fueron salvados en el Antiguo Testamento era por... allá. No era por matar animalitos, ni por cumplir la ley, porque nadie puede cumplirla. Era por la fe. Y esto, todos sus pecados miraban hacia la cruz que iba a venir, ¿verdad? Hacia el futuro, más nosotros miramos hacia el pasado, la cruz que vino. Pero acá dice que la ley habla porque nada, la ley no te salva, pero hace el comparativo, la gracia y verdad. ¿Qué más dice ahí? Vinieron, ¿ves esa palabra vinieron? Quiero que la veas ahí, vinieron. La palabra vinieron es la palabra completaron finalmente. La gracia y la verdad se completaron finalmente en Jesucristo. Damas y caballeros, el origen del verbo es la eternidad. Jesús contundentemente estaba en la eternidad. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? No solamente quiero que veas el origen del verbo en ese texto, sino la distinción del verbo. Hay una distinción ahí incomprensible, pero indiscutible. Hay una distinción. Ya vimos el origen en las primeras 3 palabras, ¿verdad? O 4 del texto. Ahora, la distinción del verbo. Mira, en el principio era el verbo. ¿Ya lo viste? ¿Ya está tu mente bien acomodada ahí? ¿Verdad? O lo posiblemente acomodado. ¿Está bien? Ahora siguiente frase. Y el verbo era con Dios. ¡Qué pasaje! El verbo era con... Esa palabra
con, nos habla de una relación demasiado estrecha, íntima. Una traducción dice, estaba junto a Dios. Por favor, piensa lo que te estoy diciendo. Quiero hacerlo como médico operando. Suave, con pinzas, con delicadeza. ¿Verdad, hermano? Era con Dios. Nos habla que estaba junto a Dios. ¿Perdón? Era eterno y estaba junto a Dios. Junto a Dios. La idea aquí de con es estar cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Mira el verso 2. Este era en el principio con Dios. Escúchame bien, mírame aquí. ¿Notas la distinción? ¿Notas la distinción? Cara a cara con Dios. Estamos hablando el origen. Primero, Él es eterno. Segundo, estaba con Dios. Hay una distinción, ¿verdad? Por favor, quiero saber que me entienden. Bueno, no se entiende en esencia, pero saber que lo ven indiscutible. Dice ahí, estaba con Dios. Cara a cara con Dios. Hay una distinción. Es otra persona. Pero es un solo Dios. Es otra persona. Es una distinción clara, pero es un solo Dios. Inexplicable. Inexplicable en esencia, pero indiscutible en las Escrituras. Ahora puedo acercarme a la oración de Jesús cuando yo entiendo no solamente el origen de la deidad, del verbo, y no solamente el origen, sino la distinción. Ahora puedo acercarme a la oración de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba al Padre? Jesús oraba al Padre. ¿Por qué Jesús oraba al Padre? La gente te dice, bueno, es una contradicción. ¿Cómo? ¿Quién es Dios? ¿El Padre o Jesús? ¿Quién es? Porque ahí son dos claros, No, es que hay una distinción. Juan 17, verso 4, Jesús orando al Padre. Escucha lo que le dice. Esto es formidable. Claro, si es que seguimos la línea, ¿no? Juan 17, 4. Yo te he glorificado, le dice Jesús al Padre. Escucha las palabras. Yo te he glorificado. Y vas a ver que cuando escuches las palabras vas a entenderla mejor cuando vas descubriendo estos conceptos. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Mira esto. Antes que el mundo fuese. Contundente. Ahora sí puedo responder cuando me dicen, no, pero le está diciendo al Padre, o sea que es uno el Hijo, entonces son dos distintos. No, es que hay una distinción. Pero es uno. Pero hay una distinción. Pero es uno. ¿Quién puede explicar eso? Nadie. Hay una distinción obvia, pero son uno. Inexplicable a nuestra mente finita, pero magistral e indiscutible en las Escrituras. Ahora, ¿podemos entrar mejor? Entonces, en el principio era el verbo, la eternidad, el origen del verbo, y el verbo era con Dios, la distinción del verbo, pero ahí, damas y caballeros, no acaba. Déjame darte la cereza del helado que pone Juan en el primer verso del primer capítulo de Juan 1. Ya vimos el origen del verbo, la distinción del verbo y ahora la deidad del verbo. Mira esto. Verso 1, otra vez. En el principio era el verbo. Ya lo tienes en la mente. Y el verbo era con Dios, cara a cara con Dios, distinción. Y el verbo... ¡Qué contundente! Y el verbo era Dios. Simple verdad, con dos dedos de frente, con claridad, contundente, indiscutible, inexplicable, pero contundente en la Biblia. El verbo Jesús era Dios. Pero aún siendo tan claro esto, mis queridos y amados, aún siendo tan claro, las herejías más fuertes sobre la deidad de Cristo se apoyan en este pasaje. Aún siendo tan claro,
se apoya en este pasaje para decir que en griego Dios no lleva artículo, y como no lleva artículo, entonces es un nombre indefinido. Escucha esto, porque esto lo dicen los testigos de Jehová. Y ahora tú vas a salir de aquí, entendiendo aquí gramaticalmente, bueno, no sé cómo voy a hacer eso, pero entendiendo aquí gramaticalmente que lo que dicen los testigos de Jehová es falso cuando toman este texto. Ellos tienen una Biblia, la Watchtower, que traduce esto y lo traduce que el verbo era un Dios. Eso es terrorífico. Eso es satánico. Eso es antibíblico. Totalmente. Y ahora vamos a aprender cómo se trata cuando alguien lleva esta herejía o nos lleva esta herejía. Ellos dicen que es una palabra indefinida porque no tiene artículo. Porque en el griego la palabra Dios, teos, no lleva artículo. Y déjame explicarte algo. Déjame ser acá un poco técnico. Cuando una palabra en el griego lleva artículo, está definiendo la palabra con todas sus características. Por ejemplo, si yo digo, vamos a abrir la palabra, y la palabra lleva artículo, estoy hablando de la palabra. La palabra de Dios. Pero si no lleva artículo, estoy hablando de un libro cualquiera. Vamos al libro, tiene una característica de la palabra. Puede ser un libro de un hermano que ha escrito. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender hasta ahí? Perfecto, perfecto. El artículo en la frase no la colocan en Dios, la colocan en el verbo. Mira otra vez ahí, por favor, en el texto. Te lo voy a decir en el castellano, aunque en realidad se entendería mejor en el griego. Dice, y el verbo era Dios. El artículo se pone en el verbo, o sea, el sujeto de la oración no es Dios. El sujeto de la oración es el verbo. Entonces, cuando en la gramática griega se coloca el artículo en el sujeto de la oración, el nombre que le sigue lo adjetiviza. Entonces, no tiene que ponerle artículo. Es por ley de gramática griega. Entonces, ¿qué cosa quiso decir Juan acá? Jesús es lo mismo que Dios. Eso es lo que quiso decir Juan cuando dijo el verbo era Dios. El sujeto es el verbo y Dios es el nombre que lo adjetiviza cuando hay un artículo, cuando sigue un artículo en el verbo. O sea, el verbo es el sujeto de la oración, no Dios. Por eso que el artículo está en el verbo. Entonces, los testigos de Jehová dicen, no, como ahí no hay artículo en Dios, entonces es un Dios. No. Por ley gramática, están destrozando la gramática y están siendo terroríficos al texto. Por ley de gramática no se puede decir eso. El verbo es el sujeto de la oración y eso afecta al nombre de Dios. Por eso que no necesita Juan ponerle artículo. ¿Qué cosa quiere decir Juan cuando dice el verbo era Dios? Lo que quiere decir es Jesús es lo mismo que Dios. Eso es lo que quiere decir. Es lo que quiere decir. Si has visto a Jesús, has visto al Padre. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Felipe? Le dijo, Felipe, ¿hace cuánto que estás conmigo? Si me has visto a mí. Eso es lo que quiere decir Juan. Eso es lo que... Pero mira, los testigos de Jehová toman ese texto y dicen, no, ahí no hay artículo, entonces es un Dios. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay algo misterioso. En el verso 12 pasa la misma ley gramatical y ellos no dicen que es un Dios, sino que lo traducen así. Escucha el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿lo ven ahí? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de... Bueno, déjenme decirles que ese texto también Dios no lleva artículo, porque tiene la misma connotación del verso 1. Pero en los testigos de Jehová, en su Biblia Watchtower, no tienen duda que este Dios sí es Dios. ¿Qué? En uno sí y en otro no. Pero no solo en eso. Juan 3:2. Juan 3:2 dice, Jesús con Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de... Bueno, quiero decirles que ese Dios en el griego no lleva artículos. Lo que pasa es que tiene la misma regla gramatical del verso 1:1 y de Juan 1:12. Y nadie discute, ni en la Biblia, en los testigos de Jehová, que ahí es Dios. O sea, se manipula el texto en Juan 1:1 de manera
terrorífica. ¿Por qué? Porque es el texto con la mayor claridad de la deidad de Cristo. Esto es absoluto. Gramaticalmente, contextualmente, bíblicamente, escrituralmente. Es absoluto, mis queridos, es absoluto. Usan bien la regla gramatical en los textos que hemos copiado, pero usan mal la regla gramatical en el verso 1. Qué curioso la cosa, ¿no? Qué curioso. Bueno, ¿por qué se los explico? ¿Por qué les doy tanto y por qué me miran así con los ojos abiertos? Porque hoy la gente está atacando esto con toda ligereza y nadie pone pares a esto. Damas y caballeros, Juan 1:1 dice contundentemente, el origen del verbo es eterno. La distinción es clara. Y en tercer lugar, Jesús es el mismo Dios. Eso tienen que tenerlo claro, contundente. Imposible de entenderlo en esencia, pero contundente en las Escrituras. Jesús es Dios, su origen eterno, distinción obvia, su deidad absoluta. ¿Cómo están hasta aquí? ¿Están vivos? Sí, qué bueno. Hay que tomarles pulso por si acaso. Y así vamos al punto 4, el último punto. El término Trinidad, argumentos en contra y su aplicación. Qué tareita, ¿eh? Qué tareita. Ustedes dijeron acá, bueno, empezar la predicación, esta iglesia va a decir aleluya, amén, cada uno a su casa contento. Vas a prosperar, todo bien. El término Trinidad, argumentos en contra y su aplicación. Vamos al término Trinidad primero. Aunque en digamos para ordenar, el término Trinidad, es el punto 4, el término Trinidad, argumentos en contra y su aplicación. ¿Están listos? Este punto es vibrante, ¿eh? Espero que estén con la máxima atención. Primero, término Trinidad. Aunque ya dijimos que fue un término utilizado en el siglo IV, es muy conveniente saber que es un término, escúcheme bien, esto para que lo tengas, dicen esto, Trinidad no está en la Biblia, y como no está en la Biblia, entonces ¿de dónde lo sacas, Trinidad? Ya me sé lo que me van a decir. Yala. Pero déjenme decirles que el término Trinidad está está perfectamente utilizado para aclarar este concepto teológico. Déjame darte un ejemplo. Y quiero que con este ejemplo siempre tu mente va a ir en paralelo al término Trinidad, pero déjame darte un ejemplo para clarificar esto. ¿Por qué decimos que este término es exacto para la doctrina de la Trinidad? Porque es exacto que le digan la doctrina de la Trinidad, aunque no esté en la Biblia. Mira, en la época de la Reforma, en el siglo XVI, los católicos apostólicos romanos, ¿no? La religión tradicional, decía lo siguiente, esta era su frase, y todo el mundo se va a quedar así medio boquiabierto. La posición de los católicos romanos, de la religión católica romana, era que la justificación era por la fe en Cristo. ¿Qué? Sí. Entonces, ¿por qué los reformadores en el siglo XVI daban su vida? Justamente porque la justificación solo es por la fe en Cristo. ¿Por qué? Pero si los religiosos estaban diciendo que la justificación es por la fe en Cristo, porque el concepto hasta hoy del catolicismo apostólico romano, por eso que es un concepto sectario, y tenemos que ser claros con esto, el concepto de justificación por fe es un proceso de tradiciones, obras y ritos. Ellos decían, claro, la justificación es por la fe en Cristo, pero a través de un proceso de tradiciones, obras y ritos, los cuales denigran la enseñanza bíblica. Entonces los reformadores, ¿qué hicieron? No dijeron y se quedaron en justificación por la fe en Cristo, porque si no decían, esto está igual. Y era un concepto totalmente distorsionado. ¿Qué hicieron? Aplicaron el término imputar. Es decir, la justificación por la fe en Cristo, ellos decían, Cristo te imputa su justicia. Él te hace justo en el momento que vienes a Él, entregas tu vida y Él te imputa tu justicia. Entonces el término imputar
fue clave para aclarar la doctrina de la justificación por la fe. Porque cuando escuchaban a los religiosos decían, sí, la justificación por la fe en Cristo. Pero era un proceso tradicional de ritos religiosos que denigraban la enseñanza bíblica. Los reformadores decían, no. ¿Cómo? ¿No es justificación por la fe? Sí, pero es un imputar la justicia del Dios viviente en la vida del pecador. En un instante viene, te limpia, te cambia, te lleva al cielo. Entonces, valía la pena pelear en la reforma por ese término. ¿Cuál era el término? Imputar. La pregunta que les voy a hacer, ¿imputar está en la Biblia? ¿El término imputar está en la Biblia? No, pero es exacta para definir la doctrina de la salvación. Exacta. Eso es lo que se hace con Trinidad. Déjame darte otro ejemplo. La palabra inerrancia. ¿Está en la Biblia el término inerrancia? No. Pero clarifica, hace un corte maestro a la realidad que la Biblia no tiene errores. Un autor, J.L. Packer, decía sobre el término la inerrancia, y cito literalmente, la veracidad bíblica y la autoridad bíblica están unidas. Solo la verdad puede tener la autoridad final para determinar la fe y la práctica. Fin de la cita. Punto final. Punto final, la Biblia es inerrante. Verdad plena y precisa, exhalada, es Dios predicando. Entonces el término es exacto, es inerrante. ¿Inerrante sale en la Biblia? ¿Imputar sale en la Biblia? Pero son términos exactos que aclaran las doctrinas exactas. Eso, damas y caballeros, es la Trinidad. ¿Por qué me miran así? Su término es exacto, hermanos. Utilícenlo con tranquilidad. Y si alguien le dice, ¿por qué Trinidad si no está en la Biblia? Usted ya tiene argumento. Pregunte si inerrancia está en la Biblia, si imputar está en la Biblia. Y son términos claves para la doctrina, para tener cuando haya herejías exactitud en la doctrina bíblica. Esto es maravilloso y claro. Segundo, no solamente la Trinidad, sino el argumento en contra. Bueno, creo que hasta aquí los argumentos en contra de la Trinidad lo han tenido ustedes en toda la enseñanza. Tienen que ser tomados, escúchenme bien, este punto es importante. Quiero que usted atienda este punto, es muy importante. Tienen que ser tomadas cada argumento en contra de la Trinidad, escúchenme bien por favor, tienen que ser tomadas por nosotros como herejías. No podemos transar el tema de la Trinidad. ¿Escucharon lo que les dije? No tiene que decir, bueno, si hay una persona, bueno, lo quiero mucho y dice que la Trinidad no es la Trinidad. Damas y caballeros, escúchenme bien. No podemos transar esto. Si alguien no va indiscutiblemente a poner su mente en las Escrituras y saber que la Trinidad es una realidad, así no la entendamos a su plenitud y en esencia, es indiscutible. Y si no la tenemos, si usted no la tiene bien, usted no va a decirle a una persona que no cree en la Trinidad que es un hereje. Pero déjame decirle que esto es herejía. Esto no podemos transar. No que dice, bueno, él es cristiano, pero no cree en la Trinidad. No puede ser. No hay ese negocio. No hay eso. Si aquí hay alguien que piensa que el papá es uno, el hijo es otro, escúcheme bien. Si no se arrepiente, está cometiendo una herejía. No es creyente. No es creyente. La Trinidad es contundente y absoluta y te la quiero demostrar. Quiero que vayas a la segunda carta de Juan, desde el verso 7. No te doy capítulo porque tiene un solo capítulo. Segundo de Juan 7. ¿Están bien hasta ahí? Segundo de Juan 7. No el Evangelio, sino la segunda carta. Porque muchos engañadores, dice Juan, segunda de Juan 7, han salido por el mundo, y escucha lo que dice. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira cómo les advierte.
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira el verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Contundente. Si yo creo que hay gente que no está en la doctrina de la deidad de Cristo, en la Trinidad concreto, y creo que son buenos, son hermanos de la fe, estoy engañando. Hay que llevarlos a la salvación. Hay que predicarles el evangelio. Esta doctrina es contundente. Hermano, esto es urgente que sepamos, porque yo he visto cómo a los testigos de Jehová lo meten en el mismo saco que a los cristianos evangélicos verdaderos. Y todos son cristianos. Hermanos queridos, no puede ser. Esta doctrina nos divide contundentemente. Y quiero ser claro, no quiero, por favor, que me malinterpreten, no quiero que la gente deje de ser amorosa con hermanos, con personas que necesitan a Cristo. No quiero que la gente deje de ser amorosa en tratar y llevar a la gente al evangelio con amor, pero con verdad. No me malinterpreten. La gente sin Cristo no es nuestro enemigo, es campo de misión. Y tenemos que buscarles a darles el evangelio con todo amor y con toda pasión. Pero no quiero que me malinterpreten en esto. Lo que quiero decirles es que usted en su mente y corazón tiene que saber que esta doctrina es absolutamente contundente. Es la base del cristianismo, es básico. Y el que no tiene esa doctrina, no le digas bienvenido. Tenemos que decir, eso es una herejía. Estás equivocado. Y si no te arrepientes, con sinceridad, vas a caminar al abismo. Ojalá que no sea malentendido. Ojalá que no sea malentendido. No quiero que usted me tome mis palabras y las utilice en su vida para ser tosco o agresivo. No quiero eso. El cristiano verdadero se define por el amor. Pero en ese amor está la verdad. Ojalá sea claro. El último, la aplicación. La aplicación. Hemos visto la Trinidad, el argumento en contra de la Trinidad y ahora el C, por orden, aplicación. Al ver lo indiscutible de las Escrituras sobre la Trinidad, aunque al mismo tiempo lo incomprensible, podemos saber con toda certeza que Dios, al ser único Dios en tres personas, estaba en comunión perfecta. Escúchenme bien, porque esto es lo que quiero tratar de llevarlas a una aplicación. Gracias a Dios el miércoles se enseñó también esto y me alegra. Y lo que podemos saber con toda certeza es que Dios en tres personas tenía una comunión eterna. Mi querido, Dios no necesitaba de usted y de mí para estar completo. Dios en la eternidad era completo en amor. Dios en la eternidad era una comunión de tres personas impresionante, incomprensible, pero indiscutible, como lo hemos visto de hace 2 semanas. Él no necesitaba de usted y de mí. Si Él hubiera sido un Dios sin tres personas, como se pinta algunos dioses inexistentes hoy, entonces sería un Dios que no podría conocer el amor ni la comunión y necesitaría crearlo usted para estar completo. El Señor real de la Biblia no puede expresarse así. Tiene que decir, hagamos. Tiene que decir, soy Elohim. Ya esos términos ustedes lo saben, ¿verdad? Tiene que ser plural porque hay una comunión. Y esto me encanta porque, ¿sabe cuál era el tema de la Trinidad en la eternidad? ¿Sabe cuál fue el tema del plan de la Trinidad en la eternidad? Esto me encanta. Que esto nace del amor de Dios. El tema de la Trinidad en la eternidad era usted, era yo.
La Biblia dice que Él nos llamó desde antes de la fundación. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Esto es increíble. Entonces creo yo con todo mi corazón que sin lugar a dudas la aplicación para mi vida más espectacular que nace del amor de Dios, de la comunión de Dios en tres personas, de la Trinidad, es la seguridad absoluta de los suyos en la salvación. Mis queridos, de la Trinidad, de la enseñanza emana esta aplicación de amor, de comunión, que hay una seguridad plena de los creyentes en la salvación. Porque Él nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Padre eterno, Espíritu eterno, Jesús el eterno. Tres personas, un único Dios. El tema de la conversación y el plan era usted. Lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Mira Romanos 8, con Romanos 8. Vamos a empezar, ya casi a terminar. Verso 27, quiero darte la Trinidad ahí, en este plan maravilloso que usted y yo tenemos que gozarnos, porque es la seguridad absoluta, porque la Trinidad armó toda la salvación. Verso 27 de Romanos 8, quiero anticiparles el capítulo del Espíritu Santo. Y dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Espíritu? ¿Qué Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Claro, el Espíritu y Dios tienen la misma voluntad. Y sabemos que a los que aman a Dios, este texto les encanta a muchos, y sabemos de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas, o sea, todas. ¿Y cuál es la definición de todas? Todas. Y en el contexto, todas es todas. Aquí no diferencia todo. O sea, ¿qué hace Dios? Dios ha planeado que todas las circunstancias de nuestra vida se enfoque todo para sus hijos en el bien nuestro finalmente. No dice que todo te va a salir bien. Dice que todo lo que suceda, sea terrorífico, difícil, lo que sea, todo Él lo encamina. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Mira esta seguridad, sigue conmigo leyendo. Él nos eligió, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es lo que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Damas y caballeros, si alguien me pregunta contundentemente, ¿usted cree en la doctrina de predestinación? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice aquí? Nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya tienes Espíritu, Padre e Hijo. Para que Él sea el primogénito, ya vimos ese término, entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Gloria al Señor. Damas y caballeros, si usted ha sido rescatado, usted va a tener contundente la Trinidad. Y si usted tiene contundente la Trinidad, el resultado es que usted está seguro para la eternidad. ¡Qué cosa! Es tan seguro este texto, es tan maravilloso, que mira cómo habla el apóstol Pablo en el verso 38. Escucha lo que dice, ¿cómo empieza? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mi hermano, esto es maravilloso. La Trinidad en pleno.
La Trinidad en pleno eligió, predestinó, llamó, justificó, santificó, glorificó. Hermano querido, el que diga que la salvación se pierde es otra herejía. No puede ser, porque ellos mismos hicieron todo, pero es uno. Judas 1:20, no te estoy diciendo a ti Judas, estoy diciendo el pasaje. Judas 1:20. Por favor, Judas. Bueno, 20, te tengo que decir el versículo porque hay un solo capítulo. Pero vosotros, amados, escuchen. Este texto, miren la Trinidad, sin decir la Trinidad, pero ustedes ya no le tengo que decir nada porque ustedes ya, su mente está ahí. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando, ¿en qué? Verso 21, conservaos en amor, en el amor de Dios, esperando la misericordia de ¿quién? Señor Jesucristo para vida eterna. Mire el verso 24, ahí nomás. Y aquel que es poderoso, ¿cómo me encanta esto? Para guardaros sin caída. Damas y caballeros, la salvación no se pierde. Sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La misma Trinidad nos guarda, nos preserva salvos, seguros hasta el final. Damas y caballeros, como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, decía esto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén.